de 8, el canal de Peñalolén. ¿Cómo están, queridos amigos telespectadores? Estoy junto a María Cecilia para, en conjunto con la Fundación Constituyente, vamos a comenzar una serie de programas que van a llamar Diálogos del Pueblo Constituyente, donde vamos a traer distintos invitados que son del pueblo y que están postulando a constituyente. ¿Cómo estás, María Cecilia? Y saludamos a Esteban. Hola, ¿qué tal, amigos? Felices nosotros de poder llevarles precisamente estos nuevos programas, precisamente para información de toda la gente, información que obviamente no sale en la televisión abierta, pero que nosotros vamos a tratar de llevarles para una votación informada, que es muy importante. Está con nosotros Esteban Silva Cuadra. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, Esteban es, como ustedes saben, bienvenido, ¿no? Es presidente de la Fundación Constituyente, es sociólogo, analista internacional, para que nuestros telespectadores de la Fundación Constituyente 21. De hecho, este nuevo programa se llama Diálogos del Pueblo Constituyente, que iniciamos hoy día, que en conjunto con Antimafia y la Fundación Constituyente 21, y que también tiene con una historia, ¿no? Que han sido estos programas y que algunos van a seguir, por cierto, como Verdad Claudio y con María Cecilia, y nuestro programa que ya llevaba varios años, que quizás no tenía la misma regularidad en el sentido de los tiempos, de los días, que se llama Lo cortés no quita lo constituyente, y que le pusimos así: lo cortés no quita lo constituyente, justamente parafraseando una frase, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y lo vinculamos con lo constituyente, porque eso tiene que ver con debates y diálogos de una larga lucha en la cual estamos inmersos en este proceso, que es por conquistar una verdadera asamblea constituyente, electa democráticamente por la ciudadanía, ¿no? Sin trabas, sin cortapisas, y que haga que una asamblea constituyente, ¿no? Una vez electa, ¿no? Sea originaria, en el sentido que el poder constituyente radique en el pueblo chileno. Ahora, en el marco de este proceso constitucional, en abril próximo vamos a elegir una convención constitucional, porque así fue, además, establecido por la inmensa mayoría del pueblo chileno que se pronunció en el plebiscito del 26 de octubre del 2019 pasado, primero a favor de un cambio de constitución y como segunda pregunta por una convención constitucional electa democráticamente. Pero como todas las cosas que pudieran aparecer tan evidentes, limpias e ideales, no son tales, lamentablemente, esta convención constitucional que está prevista, ¿no? 200, que se establece después del mal llamado Acuerdo de Paz del 15 de noviembre del 2019, estoy haciendo una recapitulación, establece que, si bien es cierto, se va a elegir una convención constitucional de manera democrática, ¿no? Pero establece que esa convención constitucional no es una asamblea constituyente. Y lo dice explícitamente la ley 21.200. Solo le otorga facultades de que se constituya y sea electa para los efectos de redactar
debatir una nueva constitución, pero no es una asamblea constituyente en el sentido de poderes, los antiguos poderes o los poderes constituidos se subordinan a la asamblea constituyente, que es el momento de la mayor y de la máxima, ¿no? Democracia y soberanía del pueblo reunido democráticamente, que tiene la facultad no solo de cambiar, por cierto, en este caso es inédito en Chile porque nunca hemos tenido un proceso constituyente de esta naturaleza, no solo de cambiar la constitución y subordinar a los otros poderes del Estado, y durante el tiempo en que está en funciones esta asamblea constituyente, ¿no? Todos los otros poderes del Estado están subordinados y están bajo la dirección y la conducción de la asamblea constituyente, porque esto tiene que ver con la soberanía popular. Bueno, explico esto que parecería ideal, que es el óptimo, y que no hay que ser chavista ni estar por constituciones de otros países, como se ha querido acusar a todas aquellos y aquellas que hemos planteado este tema durante los últimos años, porque no es de ahora solamente, no tiene que ver solamente con que fue expresado por la gran mayoría de las y los chilenos movilizados a partir, en particular, del 18 de octubre del 2019, conocido como, la rebelión social, la rebelión popular o el estallido social, y a partir de ahí que se crean y se constituyen y se autoconstituyen una cantidad importante de cabildos y asambleas constituyentes que debaten sobre la necesidad de una asamblea constituyente, de una nueva constitución y los grandes temas. Las y los chilenos buscamos para una nueva institucionalidad, que en este caso es una constitución, y al mismo tiempo con nuevas instituciones o refundar nuestras instituciones para enfrentar el Chile del siglo XXI frente a las desigualdades, frente a la concentración económica, frente a la captura de nuestra soberanía y nuestros recursos naturales y nuestros bienes comunes por parte de sectores privados y de grupos económicos concentrados que se quedan con el usufructo y con el valor del trabajo de las y los chilenos, del crecimiento del conjunto del país. Y en este contexto inscribimos estos diálogos del pueblo constituyente, ¿no? Como bien decía Claudio, es el momento de un pueblo que está en un proceso, en el sentido que no existe y no es posible pensar un proceso constituyente sin movilización social, sin autoorganización ciudadana, sin debate, sin reflexión, sin creación, sin propuesta, porque un proceso constituyente sin movilización social es letra muerta. Y esto es el sentido y el espíritu de este programa, ¿no? La idea es que podamos dialogar a partir de ahora hasta abril y en adelante con los protagonistas de este proceso constituyente, con las y los protagonistas, que no son solamente las y los candidatos de las diversas listas a la Convención Constitucional, que son también las y los chilenas y chilenos dirigentes sociales, dirigentes territoriales, ciudadanos y ciudadanas que se están articulando y organizando en las asambleas populares constituyentes, en cada una de sus comunas, en sus barrios, en sus territorios, que son también las y los dirigentes de los movimientos sociales, medioambientales, territoriales, que son también las y los chilenos de a pie, las grandes mayorías del pueblo trabajador chileno. Y nuestra idea de este programa que empieza hoy día, ¿no? De diálogos del pueblo constituyente es darle la palabra al pueblo que somos todas y todos nosotros, que estamos en un proceso de reconstituirnos, o sea, y no es solo de elegir candidatas y candidatos, sino que de autoorganizarnos, de pensar por nosotras y nosotros mismos, de tener propuestas sobre la constitución que queremos para el Chile que queremos, de tener visiones, propuestas de refundación de nuestras propias instituciones. Y creo que esto es el sentido inicial. Me he tomado un poco más de tiempo. Le voy a dar la palabra a María Cecilia y a Claudio,
en este mismo complemento, porque el primer invitado que tenemos hoy día es el doctor Paulo Sepúlveda Allende, médico de una brigada de saludista que ha estado activa en las movilizaciones, en las organizaciones sociales desde el comienzo, ¿no? Del estallido o de la rebelión social, y es muy activo, y que además forma parte, tiene un largo bagaje, forma parte, ¿no?, de una lista de los movimientos sociales de unidad de los independientes, y él es candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10. Y aquí está, justo cuando estaba empezando o terminando de hacer la presentación de Pablo Sepúlveda Allende, que está tomando mate. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Es Hola, mate, hola. yo creo, ¿no? Es mate frío. Es mate frío. Pablo, que además venía llegando, ya nos va a contar de una actividad, una reunión de su brigada de salud, ¿no? Pero bueno, lo más importante, antes de... Pablo además es médico, ¿no? Ya lo dije, pero tiene un compromiso y una inserción de trabajo en una organización social, ha estado en las movilizaciones, y por lo tanto para nosotros fue muy importante, ¿no? Y creo que lo hago en nombre de los tres que estamos acá, de este programa Diálogos del Pueblo Constituyente, que el primer invitado para dialogar con nosotras y nosotros fuera Pablo. Y además quiero yo decir algo muy, que además me toca muy de cerca, y yo también creo que ahí los puedo, represento a los tres que estamos acá. Pablo, además de toda su propia trayectoria y su propio aporte, que además, y sus reflexiones que ahora vamos a ver, para mí, Pablo Tamás ha seguido un camino que yo valoro profundamente, porque él no lleva un apellido cualquiera, desde mi punto de vista. Además, Sepúlveda Allende, es nieto del presidente Salvador Allende, pero yo, como siempre digo, y esto es mi propia visión, este es el nieto de izquierda o comprometido con los movimientos sociales, con el cambio antineoliberal más claro, y que creo que porta sobre sus hombros un legado que muchas y muchos queremos ver que se exprese en Chile en un sentido colectivo, de un proyecto colectivo de transformación para un Chile más digno y una vida más digna. Entonces, yo no sé si Claudio y María Cecilia quieren partir con el diálogo con Pablo. Mira, Pablo, Pablo, primero que nada, para que nos cuente un bienvenido poco y su es un honor candidatura. para nosotros. Hola, Claudio. Hola, María Cecilia. Hola, Esteban. Hola, Gracias por Hola. la Es invitación. un honor tenerte como invitado, nuestro primer invitado, tal como decía Esteban, y presentó todo tu currículum, y nosotros te hemos visto en la calle, entonces sabemos que eres todoterreno. Ahora, una de las cosas que quisiera poner en la mesa, digamos, tú que vas a participar en este proceso constituyente, que es una convención constitucional, como se llama, que en realidad, que tú sabes que fue aprobada por el 79%, y curiosamente la gente rechazó la participación de los políticos, y hoy día están los políticos en ella. Entonces se está desconociendo la voluntad popular porque los partidos políticos secuestraron esta convención constitucional. ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, sí, digamos que el acuerdo que se hizo en noviembre del 2019, a un mes del estallido social, de la rebelión popular, o el alzamiento, como quiera llamársele, sí, fue un acuerdo de la cúpula de política de los principales partidos del orden, en el fondo, porque eran todos los partidos que en general han estado gobernando esos 30 años, por los cuales hay tanto descontento y por los cuales hubo una rebelión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es un acuerdo bastante limitado, muy acorde para mantener una institucionalidad que estaba realmente, pues, en jaque en ese momento. Y bueno, pues se las han ido arreglando de forma leguleya, como quien dice, para poder estar
poder manejar el plebiscito, más allá de que algunos o algunas parlamentarios estén candidateando también para constituyente, que puede ser cuestionable o no, en fin, yo creo que no habría que meter a todos en un mismo saco, ¿no? Pero más allá de eso, pues creo que sí, la clase política dominante es la que hizo ese acuerdo y lo ha hecho a la medida para tener controlado los cambios que se han querido, que se quieren hacer, ¿no? Entonces, pues es algo que hay que sobrepasar. Creo que es importante seguir luchando, movilizándose y organizándose para poder sobrepasar esos límites que impuso el Partido del Orden, o digamos los partidos del orden que han mantenido este modelo por 30 años, ¿no? Y que está en tela de juicio, digamos, más que nunca. Entonces, yo creo, digo que no metería a todo el mismo saco porque hay gente ahí que tal vez desde el mismo, que son políticos de tradición y todo, pero que igual han tenido una historia de lucha y han cuestionado siempre el modelo y que, bueno, también ahí. Ahora, descarado me parece gente que, por ejemplo, votó en contra ha estado en contra en todo momento de la revuelta, del estallido, que la ha criticado, que quiso votar rechazo, que no quiere una constitución, pero que ahora que se aprobó, bueno, quieren participar igual, para tratar de maniatarla, ¿no? O sea, descarado que, no sé, Marcela Cubillos se lance a eso, que no sé, Marcela Cubillos, yo no me sé los nombres de muchos de la gente de la derecha, ¿no? Pero es como demasiado carepalo que se lance gente como ella o como, no sé, la otra del Partido Republicano o el mismo Partido Republicano que lance candidato después de que hicieron toda la campaña en contra. En fin, o sea, eso es lo que a mí me parece como más descarado, pero lo importante creo que es eso, tener la convicción o el objetivo de sobrepasar esos límites que se pusieron. Y lo puso ese acuerdo político de noviembre, muy limitado, no es una asamblea constituyente, hay que luchar para que desde dentro, desde fuera, desde todas las formas posibles, se convierta realmente en un espacio lo más democrático, participativo, para poder realmente, para que el pueblo mismo pueda construir una nueva constitución, una nueva sociedad. Sí, yo te quería hacer la siguiente pregunta, compartiendo lo que ha hecho Pablo. Es cierto que yo creo que tenemos un gran déficit, que fue que no logramos un proceso de mantención de la movilización social en este periodo, por las razones que, bueno, las podremos analizar, el tema del COVID, la contraofensiva de los sectores más conservadores, ¿no? La demonización o judicialización de la protesta social, etcétera. Y también hay muchas listas y candidaturas antineoliberales importantes. Yo creo que primero las listas de independientes y los movimientos sociales, varias en distintos distritos, también las listas de como Apruebo Digno, donde hay candidatos de partidos y también de dirigentes sociales. En fin, quizás uno podría hacer la primera reflexión, es la falta de unidad o de confluencia unitaria, en que lamentablemente ha significado una serie de listas que todas pueden tener mucha legitimidad, pero que desde el punto de vista de esta trampa institucional, que es el sistema electoral con que se va a elegir, que no fue modificado, ¿no? La Constitución, por lo tanto, no se pudo modificar estructuralmente la ley electoral, evidentemente debilitan la electividad de los representantes de los movimientos sociales particularmente, ¿no? Y de las fuerzas populares antineoliberales, porque se dispersan. Yo no quiero entrar en la discusión sobre, ¿no? Las legitimidades, pero sí esto es un dato objetivo, ¿no? Lo planteó mucha gente previamente, pero bueno, estamos en lo que estamos y vamos a estar además en frente a una elección en que además no estamos solo eligiendo algo tan relevante como una convención constitucional, aún con la limitación que no es una asamblea constituyente, porque además el Partido del Orden o la partidocracia transversal, digamos, en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo contigo, hicieron
esta se hiciera al mismo tiempo que elecciones concejales, concejalas y por primera vez gobernaciones regionales. Y por ejemplo, en el caso de Santiago, de la región metropolitana, no quiero ser de nuevo centralista, pero solo quiero decir que hay 4, entiendo, candidaturas a las gobernaciones regionales en ese mismo día en que vamos a elegir convención constitucional, ¿no? Que se reclaman de posiciones antineoliberales o progresistas. Estoy hablando una del Frente Amplio, estoy hablando una del Partido Regionalista, estoy hablando una del Partido Humanista y estoy hablando una de UPA, ¿no? Solo por decir que de las cuales son 3 mujeres, 3 mujeres y un hombre, candidatos a la región metropolitana. Bueno, pero quiero decir que ahí tenemos un déficit real de las fuerzas antineoliberales, que es saber conjugar la palabra unidad. Sé que no es simple, sé que es compleja, y por lo mismo te quiero preguntar, a partir de tu experiencia, cuéntanos un poco de tu experiencia en las brigadas de salud, el debate que tienen, los temas que han ido a enfrentar y por qué desde ahí hay una candidatura como la tuya, que además de los temas y de tu propia reflexión y trayectoria, construyen una lista de unidad de movimientos sociales antineoliberal como la que estás en el Distrito 10. Cuéntanos un poco del debate, de la reflexión a partir de tu propia experiencia de organización en las movilizaciones en los últimos meses y en este tema. A ver, primero hacer un punto en lo primero que decías, ¿no? Esa unidad. Claro, falta esa unidad de programática, diría yo, de las fuerzas, tanto políticos, del mundo político como social, que buscan una real transformación, que un cambio de modelo estructural, un cambio estructural del modelo, digamos que podrían definirse justamente así como fuerzas antineoliberales, tal vez, y con tal vez algunas otras conceptos, ¿no? De una transformación, de otro nuevo modelo de desarrollo, en fin. Pero entre eso y lo que es lo que digamos que los medios hegemónicos, el discurso hegemónico habla de la izquierda, ¿no? Izquierda y derecha, y en ese saco de la izquierda, centro izquierda, izquierda, meten a gente o a grupos o a fuerzas que realmente no lo son, ¿no? O sea, y ahí nos referimos a todo lo que es la herencia de la concertación. Está autodefinida y mal definida izquierda o centro izquierda, como algunos lo han llamado la socialdemocracia neoliberal, en fin. Entonces, ellos, claro, no caben ahí. Ahí no cabe unidad en general porque realmente no han demostrado ni en su práctica histórica, ni ahora, ni siquiera en el discurso, en realmente estar a favor de unas transformaciones profundas, ¿no? Entonces se han acomodado a los tiempos, han sido como tratando un oportunismo de darse cuenta de que, bueno, después de la rebelión de octubre ha habido un cambio, digamos, subjetivo a nivel nacional de las masas y que, bueno, pues, tienen que tener un discurso mucho más radical o de izquierda, o de transformación del que han tenido y del que han practicado en esos años. Pero creo que sí se ha hecho esa división, ya se rompió digamos que se están configurando un tercio o 3/3, digamos, perdón, en el sentido de la derecha-derecha, esto que se llaman de centro-izquierda, que vendría a ser la concertación, y que yo los pondría más hacia la derecha que hacia la izquierda, y bueno, y las fuerzas que sí quieren una transformación profunda, ¿no? Con algunas diferencias, más en la forma de hacer política que en el fondo, ¿no? Y entonces sí, todavía falta esa unidad, ¿no? Esa unidad de que, por ejemplo, no sé, yo diría que, en mi opinión, ¿no? Muy personal, creo que debería haber habido una sola lista por ejemplo, en el distrito 10, ¿no? Va la lista de movimientos sociales, la lista del pueblo y la lista de Apruebo Dignidad. Creo que en los objetivos esas 3 listas son una misma, deberían ser una misma, ¿no? Después tendrías la lista de la concertación, que es no recuerdo cómo se llama, que ahí va el PS, va el PPD, va la ADC y los independientes que ellos han
aupado, digamos, o han acogido, como Baradit y otros, y está ya la de la derecha, que ellos sí se unieron en una sola porque saben que formando un solo bloque tienen mucho más oportunidad de tener al menos un tercio para, en las reglas actuales en que están, pues poder bloquear las transformaciones. Entonces, claro, tenemos al menos el Distrito 10, 3 o más listas que deberían ser solo una, en el fondo, ¿no? Pero bueno, pero ya al menos hay una definición, y creo que se podría, tal vez, habría que ver de qué forma trabajar de aquí a la elección en temas programáticos, ¿no? Programáticos o de proyectos constitucionales al respecto, ¿no? O sea, con definiciones claras, estructurales, de eso, y que eso nos dé al menos esa definición ante la ciudadanía, hacia el pueblo, con esa claridad, porque si no, pues queda esa confusión de quién es quién, y que cuál es la diferencia entre esta y otra, la lista del pueblo y movimientos sociales, como que un poco lo mismo, ¿no? Entonces, ahí como que hace un poco de confusión. Pero sí, es una tarea pendiente, pero al menos creo que es importante que se haya hecho esa división o esa separación frente a la herencia de la concertación, es decir, de esa mal llamada centroizquierda. Con ellos sí se ha separado aguas, y eso creo que ya es un gran logro, o se está separando. Ellos, acuérdense que quedaron súper rabiosos cuando el Frente Amplio, por decisión de las bases, ni siquiera por su dirigencia, por decisión de sus bases, porque se les consultó, al menos tuvieron la decencia de consultar a sus bases sobre con quién querían aliarse, ¿no? Y sus bases decidieron aliarse con la gente que realmente percibe que tiene mucho más vocación de transformación, y fue con la lista de Chile Digno, ¿no? Y eso me parece un punto importante destacar, esa separación entre eso, ¿no? Y la concertación, recordemos cómo quedó rabiando, porque el Frente Amplio se le fue para allá, y pues ellos quedan como solos, sin liderazgo, quedan casi que en la nada, ¿no? Porque la concertación no tiene ni legitimidad ni tiene liderazgos. Entonces, bueno, y respecto a la reflexión que se ha hecho, digamos, donde yo participo, sí quisiera aclarar ahí que no es las brigadas que a mí como tal me postula, ¿no? La brigada donde yo participo, que es Movimiento Salud en Resistencia, porque, bueno, es un movimiento bastante amplio en muchos aspectos, y no fue una postulación desde ahí, sino que a mí realmente se me ofreció participar en la lista, reemplazando un poco a otro doctor que estaba ahí, que era una opción, y que no pudo participar, y fue a última hora, como casi 2 o 3 días antes de la inscripción, que me ofrecieron desde la lista participar ahí como brigadista, ¿no? O sea, por el tema de que participo en brigadas como tal, y bueno, obviamente el tema simbólico que representa, pues, digamos, Allende y todo eso, ¿no? Entonces, no puedo, lo que te quiero decir ahí es que yo no puedo como hablar que a mí me postuló la brigada en la que participo, porque no fue así, ¿no? No es que estén en contra ni a favor o como tal, pero no fue así. La inclusión en la lista fue una propuesta de la lista en sí, más que por la brigada, porque no hay muchas visiones dentro de la brigada de Movimiento Salud en Resistencia respecto al tema constitucional de la convención, ¿no? Más, incluso diríamos que más, la posición es mucho más crítica y escéptica hacia ese espacio, y la mía también lo es. Lo que pasa es que creo que viendo, pues igual es algo que hay que, en un espacio, aunque sea muy limitado, hay que tratar de entrar para, aunque sea, dar la lucha desde adentro, al igual que la seguiremos dando hasta afuera. O sea, yo, al menos en lo personal, seguiré estando en las manifestaciones, en la brigada, haciendo lo mismo que hacía antes, ¿no? Así me toque estar en campaña o estar en la convención, si es que uno sale electo y está ahí, igual el día que toque manifestación y pueda ir, seguiré yendo. Entonces, por eso digo que hay que seguir organizando y presionando y más desde afuera que desde adentro, porque desde adentro, si no se logra tener la fuerza, no sé si sean los 2 tercios, pero la fuerza suficiente
para poder romper esas reglas que se firmaron ese noviembre del 2019, que creo que hay que traspasarlas. Pues hay que seguir, o sea, esa es la vocación, o sea, esa es la intención, ¿no? Es ahí de una plantear cómo y entre ver las alianzas necesarias para presionar para que las reglas esas se cambien de dentro, para que sea una asamblea soberana, que sea la misma asamblea o la misma convención la que elija sus propias reglas y diga de qué forma se va a redactar, si va a ser por 2/3, si va a ser de qué porcentaje, o si se le cuestionará, o se le llamará a plebiscitar los temas más centrales o medulares de la propuesta de nueva constitución, se vayan consultando a la vez, digamos, con el pueblo, ¿no? Creo yo que es una muy buena opción poder preguntarle, ¿no? Siempre al pueblo qué es lo que piensas de aspectos medulares. No sé, si vamos a hablar de temas no sé, de renacionalización de nuestros recursos, ¿por qué no? Si hay un tercio que se opone y no se puede lograr ahí, ¿por qué no? Entonces, bueno, democraticemos la cuestión y vamos a preguntarle al pueblo, ¿no? A la base, sí, al pueblo, a la ciudadanía. Cosas de esas, pero aclarando eso, la discusión, si tú me preguntas cuál es la discusión, es mucho más escéptica, mucho más crítica, pero entendiendo que también es un espacio que hay que ocupar, pero yo no llego ahí como una postulación desde ahí. Eso sí me gusta aclararlo porque no puedo, no, o sea, no, es la verdad, ¿no? Pero igual es eso, ¿no? O sea, a mí me invitan ahí por estar ahí. Desde que llegué a Chile y las veces que vine después del estallido, lo primero que quise era estar ahí, ¿no? Estar ahí en las calles con el pueblo y como siendo médico, pues obviamente mi mayor caso, un muchacho que fue detenido el viernes pasado, que hubo manifestación. De hecho, yo pasé por ahí, no estuve en la brigada porque llegué tarde, pero igual fui, digamos, solo, digamos. Estuve incluso transmitiendo en vivo, pero sí, me contaron después una persona del humano que con unas máscaras bien sofisticadas o estaban con bastante material, porque había ahí, yo vi tu video transmitiendo que tiraron y ya están, los veo bastante bien resguardados de lo que se puede, digamos, ante tanta represión. Claro, porque si no, o sea, es para atender por lo menos, o sea, si uno va a estar ahí y tiene que hacer una labor, sí, no puedes si no llevas una cámara, lo que llaman full face, ¿no? Que te cubra todo, porque el gas está permanentemente ahí, o sea, uno se la saca aunque no, y ya irrita, y bueno, te protege, no, la máscara no protege tanto contra los balines disparados a los ojos, pero sí contra los gases, el agua. O sea, el equipamiento que usamos, yo en ese momento solo llevaba mi máscara, que cada uno tiene la suya personal, y el casco, ¿no? Y ya. Pero bueno, cuando uno va ya con la brigada, lleva un traje que es impermeable por el chorro de agua del guanaco, que tiene, realmente le echan algo que produce quemaduras, según quemaduras químicas. Entonces, va uno más preparado, pero el viernes... ¿Son agentes químicos que le están adicionando nuevos o siempre ha sido así? Porque hay denuncias crecientes de que hay más gente con irritación o con... Sí, lo vimos desde noviembre del 2019, ya se vieron algunos quemados, ¿ya? O sea, gente que le llegaba el agua del guanaco y al otro día amanecía con irritación importante de la piel, incluso ampollas, sobre todo en la zona más delicada de la piel, que es cuello, algunas partes de la espalda. Y esas son quemaduras de segundo grado. Hubo justamente del Movimiento Salud en Resistencia, tomaron una muestra de eso, la analizó una compañera que creo que es químico-farmacéutica, o está en el colegio sí, creo que es químico, la analizó y determinaron que tenía soda cáustica. Después hubo un cuestionamiento a eso porque la metodología en que como que no había... Porque tú para tener a ciencia cierta de eso, tú tienes como que tomar la muestra, tenerla así súper en una cadena que demuestre que no la has alterado y que la llevas al laboratorio y la analizas inmediatamente, ¿no? No hubo toda esa parafernalia para decir, tomé la muestra y la llevo, no sé, en una caja blindada o en algo así para que no... Entonces como que se cuestionó eso, pero se determinó que tenía eso.
y lo denunciamos, me acuerdo. Yo estuve en esa conferencia de prensa que se hizo, creo que fue en noviembre, diciembre del año pasado. Pero este año, o sea, en octubre de este año, muchísima gente con quemaduras por agua del Guanaco. O sea, yo atendí en el SAR de ahí de Recoleta, donde a veces hago turno. Ahí llegó uno que me dijo, no, ayer me bañaron de agua, me ardió, yo llegué a mi casa, me bañé, me eché agua porque me ardía, en fin, y hoy amanecí con estas ampollas, y me mostró, yo tengo la foto así lleno de ampollas en el cuello, o sea, ampollas gruesas. Esas son quemaduras químicas. ¿Cuál es el compuesto? No sabemos bien, pero en ese momento, como te decía, se analizó, después se cuestionó por esa metodología, digamos, que se utilizó, pero se encontró soda cáustica, que es un agente obviamente muy, muy irritante, ¿no? Pero evidentemente el agua que usan produce quemaduras químicas, porque produce, o sea, el agua común no te produce ampollas, ni irritación, ni siquiera el agua con el agente que se usa como lacrimógeno, ¿no? A menos que lo echen a altas concentraciones. Hace poco creo también salió un estudio de no sé qué instituto inglés que determinaba que en las concentraciones de gases que andaban ahí en las zonas más digamos, de las manifestaciones, cuando estaba como la hora como el enfrentamiento, digamos, era altísima, o sea, mucho más alta la concentración del gas lacrimógeno de lo aceptado, ¿no? De lo aceptado internacionalmente. Entonces, sí, los métodos que han utilizado para reprimir son varios, han ido variando un poco. Al principio, digamos, octubre, noviembre, fue el terror total. Acordemos cómo murió gente, cómo apareció gente quemada en supermercados. Está el caso de Kaiser, ¿no? Creo que se llama la empresa, donde todavía está eso, no hay una terminación. O sea, apareció gente quemada que tenía, en la autopsia salía o había algo de orificios de bala. Entonces hubo, bueno, acusaciones de abusos sexuales hacia mujeres que fueron detenidas, como un terror muy, muy, muy fuerte. Después empezó el tema de los disparos directo hacia los ojos. Recordemos que Chile en menos de 3 meses, rompió el récord mundial que tenía Israel a través de los acumulados, un récord a través de los acumulados los años de trauma ocular grave, producto del disparo de perdigones a los ojos. Ese récord lo tenía Israel acumulado por varios años contra el pueblo palestino, y Chile lo batió lejos, lo duplicó al menos en menos de 3 meses. Así de salvaje fue. Después hubo todo este escándalo con eso, y en ese momento después cambiaron la lacrimógena, disparada al cuerpo y a la cara. Tenemos el caso Campillay ahí, Fabiola Campillay y otros por ahí que quedaron con traumatismo craneoencefálico por lacrimógena disparada a la cabeza. Después, ahora más reciente, el que se ha visto último es ese del agua. O sea, más comúnmente, el año pasado, el 2019 también se vio, como les contaba, pero al menos en octubre, noviembre de este año pasado, de recién, cuando se cumplió un año del alzamiento, mucho agente químico en el agua, o sea, demasiado irritante, produciendo estas quemaduras químicas. Ayer lo que les quería contar de eso, que me contó una compañera de Derechos Humanos, de un caso de un muchacho que lo detuvieron. No sé bien en qué circunstancias, pero no lo detuvieron cometiendo algún delito, solo lo detuvieron, y después no sé bien si en el vehículo de los pacos o en la comisaría, la golpiza que recibió tiene un trauma ocular grave, de golpiza, no de que le dispararon, una golpiza. Ese caso actualmente igual lo tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, está investigando, pero bueno, me mostraron las fotos, el video de cómo la detención y todo, pero la golpiza que le dieron dentro del carro o en la comisaría fue brutal. Y está con daño ocular grave, que todavía no se determina si perdió el ojo o qué grado de visión va a perder, pero sí está definido como trauma ocular grave por golpiza. Entonces tenemos estas distintas formas de represión que están utilizando
de forma. Y bueno, cada vez más los montajes, se mezcla el tema de la pandemia, criminalizar toda forma de reunión social, no criminalizan para nada las compras compulsivas en los centros comerciales ni el metro atochado, pero una persona que ande en medio de la playa sin mascarilla casi que es un crimen, ¿no? En medio de la playa y en medio de la nada. O dos personas que anden sin mascarilla en medio de la nada, al aire libre, y estás cometiendo una infracción, un delito. O sea, te da mucha rabia ver las noticias y los matinales y ver cómo todos se encadenan buscando fiestas clandestinas, que sí, se puede ser cuestionable y todo, pero, o sea, no son la principal fuente de contagio. La principal fuente de contagio son, no sé, el metro, la micro, en fin, ¿no? Pero se está criminalizando eso con un objetivo político también, que es incluso la reunión social, el disfrute social, la reunión social. Entonces eso, y se le da chance todo a lo que es el mercado, el consumismo, en fin. Pero bueno, no nos desviemos tanto del tema. Pero es importante. Sí. Está vinculado también. Claro, Claudio claro. y María Cecilia. Porque está vinculado porque la pandemia para ellos les fue muy beneficiosa en el término de controlar, o sea, de que las manifestaciones, claro, las calles no se ocuparon tanto, digamos, tuvieron que parar la movilización de calle como tal, masiva que venía. Y el otro es eso, un poco el miedo, el control social, el tema, la desviación del tema, en fin. O sea, manejado la pandemia obviamente mucho a su favor. Sí, correcto. Bueno, hemos visto también cómo a personas por andar con una bandera mapuche también son detenidas sin hacer absolutamente nada. O sea, hay una violación sistemática a los derechos de las personas por el solo hecho de manifestarse en una esquina sin hacer nada malo, y ellos lo niegan y bueno, la gente está consciente de aquello. Mi pregunta va por otro lado. En el plebiscito del 25 de octubre se tuvo una participación de un 52%, creo, más o menos. No tengo certeza, pero más o menos fue eso. De un 100% de padrón. La gente está descontenta. La gente no cree en esto que le están dando porque no fue lo que pidió, pero además hay un alto porcentaje que, si bien muchos partidos políticos llevan independientes, no son tan independientes porque militan en partidos políticos. Y lo que la gente no está queriendo es la participación de partidos políticos, porque yo sé que no todos son lo mismo, estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero para el común de la gente, los políticos son aquellos que los han engañado por más de 40 años. Por lo tanto, no quieren nada con los partidos políticos, y parte de eso se vio en la poca participación, fue un 52%, en el plebiscito, a pesar de que se ganó por más de casi un 80%, pero hay un 48% de gente que no fue a votar. Si bien es cierto, muchos jóvenes participaron, hay un alto porcentaje de gente que no fue a participar. ¿Cómo hacemos para que esa gente vuelva a creer? Porque lamentablemente ya no cree en aquellos que se postulan para representarlos, porque bueno, han sido engañados por tantos años. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es difícil la pregunta como el qué hacer, ¿no? Pero sí, o sea, la participación, si bien fue, claro, no esperaría que hubiese sido más para el plebiscito, pero igualmente fue histórica, fue la participación más grande que se ha tenido en alguna elección desde que el voto es voluntario. Y, sí. Y estábamos en medio de una pandemia, ¿no? Y además no era lo que se pidió tampoco. Entonces era como que, bueno, no es lo que yo quiero, pero bueno, igual voy ahí porque igual, aunque sea, o sea, como muchos votamos así, es como que por lo menos hasta lo simbólico importaba de ganar, porque ganó un aplastante 80%, 79%, diciendo que quiere un cambio profundo, porque un cambio constitucional es un cambio obviamente estructural profundo, ¿no? Entonces, con todos esos cuestionamientos y
y el tema de la pandemia, en fin, no es menos que se había participado para el histórico Chile de poca participación, de poco interés por la política desde que empezó, desde el término de la dictadura, por la despolitización que ha habido, digamos, intencionalmente desde las políticas de la élite, digamos. Chile va a ser el país más politizado, digamos, tal vez al menos de América Latina, uno de los más politizados en los años 60, 70, digamos, que llegó a tener un nivel de conciencia política para elegir el primer presidente de la historia del mundo que se define marxista y socialista, digamos, el hecho inédito, histórico, habla de un nivel profundo que había de conciencia y de politización ahí, y que todo eso, pues, a partir de la dictadura, primero el terrorismo de Estado, la doctrina del shock, y después toda esa manipulación mediática que hubo, bueno, en todos los años 90 y de ahí para acá, con esa despolitización, banalización de la política, que se autodesprestigia, es una política de desprestigiar a la propia política para que haya desinterés también, ¿no? Entonces, ¿cómo revertir todo eso? Pues es complicado en el sentido de la participación política electoral. ¿Cómo? Menos cuando no hay algo, un proyecto concreto, ¿no? O sea, estamos claros de que queremos cambiar y todo, pero todavía no se elabora el proyecto como tal bien definido que queremos, y a veces también impulsa mucho, sirve mucho el que eso lo abandere un liderazgo importante, ¿no? Es decir, o sea, la Unidad Popular no se entiende sin el liderazgo, la figura de Salvador Allende, o todo el proceso que llevó a la Unidad Popular. Obviamente sabemos que es un proceso y no fue como, no sé, de la Revolución Cubana sin Fidel, siempre hay como, no se trata de una personalización ni de un caciquismo, ni nada, sino son liderazgos que realmente a veces los pueblos se identifican plenamente con eso, ¿no? Por eso a veces hay figuras históricas que mueven, ¿no? Mueven las fibras de los pueblos. Eso en estos momentos no lo tenemos claramente todavía. Y entonces eso hace difícil que la gente el pueblo en sí vuelva como a entusiasmarse y confiar en algo claro, ¿no? Pero creo que, bueno, hay que ir poco a poco. Creo que la historia avanza en este sentido a grandes saltos, pero también paso a paso. O sea, lo que pasó en octubre fue un salto gigantesco, creo yo, gigantesco en el sentido de que logró en menos de un mes, logró poner en jaque a la Constitución de Pinochet, que un mes antes de octubre nadie la cuestionaba, no era algo, realmente no era un tema, digamos, en los medios, o no sé, a pesar de que obviamente había mucha gente que sabíamos que el cambio venía por una asamblea constituyente, pero digamos que eso, no había una posibilidad real de transformarla, de cambiarla. Y de repente un estallido y un alzamiento popular de tal magnitud que pone a un gobierno de derecha contra las cuerdas, que tiene que verse obligado a llamar a un plebiscito para cambiarlo, con todas esas trabas que tiene, ¿no? Pero se vio obligado a eso. Era eso o renunciar, o caía Piñera. O venían los milicos y no sé, es el jugo que metieron con los milicos. Pero entonces ese fue un gran salto. Después, ahora viene el paso a paso, tal vez un avance un poco, tal vez más lento. Aunque también, no sé, tal vez un poco optimista también, pero creo que también no solo el tema constitucional que se viene ahora, también igual de importante es el tema presidencial que se viene. O sea, también este año son, ¿no?, la elección presidencial, sí, como tal, ¿no? Sí. A finales de este año. O sea, el liderazgo y la figura de Daniel Jadwe, digamos, que está aglutinando, que es el favorito y que hay una posibilidad real de alguien que viene de las luchas reales desde la izquierda y que plantea obviamente un proyecto de sociedad totalmente distinto. O sea, no es una concertación, no es más de una concertación, no es más de lo mismo, que milita además en un partido, o sea, más allá de lo que, o sea, obviamente Daniel Jadwe en ese sentido trasciende el Partido Comunista, más allá de que obviamente tiene una formación ahí y
pero como decía, hoy día escuchaba a Lautaro Carmona ayer en la entrevista en Mentiras Verdaderas, que digamos el favoritismo que tiene no es, digamos, no es el partido quien postula a Jadwe, es la ciudadanía en general la que lo levanta. ¿Sí? ¿Por qué? Por una gestión en Recoleta, tal, por su carisma también. Y bueno, creo que en ese sentido, pues hay una oportunidad real de este año de que pase a segunda vuelta al menos. Pues. Y uno que sabe que en una segunda vuelta frente a Lavín o frente a Castro, frente a Matei, ¿por qué no gane, no? Y eso no, o sea, yo estoy seguro que un gobierno de él no va a ser un gobierno como los anteriores de la concertación, o sea, sería, dado el momento histórico y dado la persona que encarna Daniel Jadwe, sería un gobierno realmente, pues, que se la jugaría todo por o sea, sería con una consecuencia de cumplir su proyecto y que claramente ya lo ha más o menos enunciado, ¿no? De qué se trata y de las transformaciones que propondría. Ya habla de la renacionalización del agua, del cobre, del litio, en fin, ¿no? De un modelo de desarrollo distinto, del tema mapuche, tratarlo desde el punto de vista político, mucho más seriamente. Bueno, todo, propuestas claras o sea, no he leído su programa como tal aún, pero sé que hay unas propuestas muy interesantes y que son estructurales y transformadoras. Entonces, juntándose eso, también podemos ver para esa elección presidencial una participación tal vez inédita, mucho mayor de la anterior presidencial. Si se juega, por ejemplo, va bajado, porque entusiasmaría a mucha más gente que lo que entusiasmaría, no sé, Patricia Narváez frente a Lavín, ¿no? Digo. Más de lo mismo. Sin Claro, lugar a dudas. decir otra vez, sí. Entonces, qué sé yo, Heraldo Muñoz frente a no sé, a cualquiera, el gestor se me olvida, el del ERN, bueno, ese, ya está lo mismo, pero cualquiera de la derecha, ninguno de la ex-concertación, ninguno de la tiene un liderazgo. Y Lavín cada vez ya queda como un payaso, o sea, sí, Lavín todavía, porque tiene un apoyo mediático impresionante, y un trabajo de mediático, de comunicacional hecho de laboratorio, pero también cada vez queda más en menos porque se ve que no tiene profundidad, o sea, realmente no tiene consistencia, es pura. Entonces, en cambio, tú ves a alguien con Jadwe, lo ves hablar, lo ves discutir, lo ves defenderse entre las acusaciones y uno ve no sé, si uno seguía un poco a veces por las redes sociales, aunque las redes sociales no son el reflejo del pueblo como tal, pero te dice mucho, ¿no? Y si las encuestas de la derecha lo ponen ahí, que sigue favorito, y lo atacan de la forma que lo atacan, es por algo, porque están realmente con un temor grande a que realmente salga, ¿no? Sí. Entonces, esas dos cosas creo que son muy importantes. Lo del plebiscito que se dio, el tema constitucional que viene y la elección presidencial, creo que son fundamentales y ahí creo que son temas que si le damos con forma, digamos, como un mayor discurso, un mayor relato histórico, épico, histórico y un programa claro, no son las definiciones claras programáticas, sí, se puede claramente entusiasmar, ¿no? A un pueblo que ha sido adormecido durante mucho tiempo, adormecido con el consumismo, con la banalización de la política, con el desprestigio de la política a través de la corrupción, con todo lo que más o menos conocemos de las técnicas que han utilizado para poder mantenerse ahí, ¿no? Que en el fondo es, bueno, manteniendo al pueblo dormido, ¿no? Distraído, dormido, enajenado. Pero hay un despertar importante que se dio y que se mantiene. ¿Cómo se le va dando forma? Ahí va. Pero sí hay hitos que vienen este año que creo que tenemos la responsabilidad de tratar de encauzarlo bien en eso, en un proyecto, en un liderazgo. O sea, no sé si es un liderazgo claro, creo que sí, pero además son propuestas claras, programáticas y unidad ante eso, ¿no? Unidad dentro de los que realmente están ahí. Y creo que ahí no cabe en la concertación, la ex-concertación o como se llamen ahora, ¿no? Sin lugar a dudas.
Además, Jadwe es... Yo te quería plantear, ya que tú tocaste... ¿Perdón? No escuché. No, yo te quería plantear ya que tú tocaste varios temas, tocaste también el tema de la vinculación entre el proceso de elección de la Convención Constitucional, las elecciones que son a fin de año, el proceso de movilización, porque efectivamente, como decíamos al comienzo, un proceso constituyente o un tiempo constituyente fuerte. Y María Cecilia lo tocaba, tú también, estamos ante un momento de reconstitución de la disputa para reconstituir la soberanía popular, la identidad del pueblo, ¿no? Y eso significa también la reconstrucción de muchos liderazgos de hombres y mujeres sociales hacia la política, en la medida que el pueblo recupera la política, en el sentido de que abandona, o a lo menos se la quitamos a los salones de las élites o al propio Parlamento, que está en una crisis gigantesca, ¿no? Sea Senado, sea Cámara de Diputados, lo estamos viendo en discusiones como el TPP-11, lo estamos viendo en discusiones de ley como la reforma a las pensiones, etcétera, en la medida que se recupera la política desde el pueblo, en el sentido que se le hace ir a la Plaza de la Dignidad, pero a las plazas, a los territorios, a las organizaciones, surgen nuevos liderazgos, son múltiples y que los encarnan también personas en momentos concretos, ¿no? Como el que tú señalabas ahora en perspectiva de las elecciones presidenciales, pero también en esta. Y ahí surge una historia, pues. Yo creo que a Chile le hace falta al pueblo en su rearme, democrático, ideológico, popular, le hace falta las ideas allendistas. Y cuando digo las ideas allendistas, no es un eslogan del pasado, tiene que ver con esta decisión de transformación antineoliberal, pero que pone en el centro el protagonismo del pueblo, el poder popular, o sea, y la recuperación del sentido de una deliberación conjunta del pueblo. Y en ese sentido, la lista en que tú estás es una lista que expresa en el Distrito 10, ¿no? A gente como, y movimientos como Luis Mesina, que ha encabezado él junto a otras compañeras y compañeras, el movimiento de No Más AFP, que está en el corazón del conflicto del modelo neoliberal, el terminar con la AFP. Están las representantes de 8M, hay también compañeras y compañeros artistas, estás tú, estás la Defensoría Popular, los migrantes. En fin, y muchas otras, las que hablábamos, tanto de partidos antineoliberales con independientes, o todas estas listas independientes encarnan una perspectiva de transformación, de refundación. Ahora, Salvador Allende, en su gobierno, el gobierno popular, no lo alcanzó a llevar a cabo porque fue derrocado por un golpe cruento, ¿no? Pero había una propuesta en donde estuvo gente como Novoa Monreal, dirigentes y dirigentes sociales y políticos, que iba a ser para un cambio constitucional, ¿no? Que quedó inconclusa, que tiene muchas cosas que están vigentes. ¿Cuáles son, no te pido referirte solo a esa propuesta, sino que a tu juicio, los ejes o las ideas, fuerzas principales que tiene que tener una constitución democrática, transformadora, en esta perspectiva, como piso para iniciar esta transformación, que es más larga, por supuesto, que el solo cambio formal de la Constitución? ¿Cuáles son, a partir de tu experiencia, qué le falta a todo este proceso que tú decías que requiere de unidad, de formulación conjunta, como eje, si tú quieres, que a tu juicio son indispensables para una nueva Constitución? Sí, en términos muy generales, creo que uno de los temas que además tiene mucha fuerza, ¿no? Que desde antes de octubre del 2019, del octubrismo, por decirlo así, o de ese hito, y que obviamente agarró mucho más fuerza ahí también. El tema, bueno, de la soberanía popular sobre sus riquezas, ¿no? Principalmente el tema más fuerte ahí fue el agua, ¿no? Pero cuando uno ya habla del agua, porque el agua es como ya el tema más extremo del saqueo, de la indecencia, ¿no? Del sistema, realizar un recurso vital
como el agua, digamos, y todas esas injusticias que hay, mientras hay pueblos que se mueren de sed prácticamente en todo, o sea, que Torca o que todo su ganado, en fin, para qué especificar, pero sabemos lo que pasa, ¿no? Que viven con carros aljibe que se les lleva, pero ¿por qué? Porque se les saquearon el agua, ¿no? O porque un modelo arrasó con el entorno natural y produjo una sequía, porque o sea, pues, todo ecólogo o biólogo sabe que para que haga ya lluvias tiene que haber, digamos, vegetación que la llame, ¿no? En cierto sentido, hay un ciclo que hace mucho tal vez no se conocía, aunque sí lo sabían los pueblos originarios, ¿no? Pero eso, si tú talas todo y eso, no llegan las nubes, ¿no? Entonces, si esa sequía no es un cambio climático por capricho de la naturaleza. Pero entonces, en ese sentido, o sea, yo creo que la recuperación de nuestros riquezas o bienes naturales o bienes comunes de la humanidad, en este caso de Chile, que viene a ser los recursos tanto del agua como los mineros, como los forestales, en ese sentido también, al menos acabar con todo lo que es la industria forestal que tenemos actualmente, el mar y eso, pero sobre todo para la transformación del modelo, o sea, históricamente, ¿no? Desde antes del golpe, el cobre y la minería era considerada Rodomiro Tomic decía que era la viga maestra para el desarrollo de Chile. O sea, no era un recurso para convertirnos, seguir siendo un exportador de materias primas sin valor agregado ni nada, sino la viga maestra para el desarrollo, es decir, cómo esos recursos los transformamos para que eso nos convertamos en un país desarrollado, o con valor agregado, con industria. Ahora habría que agregarle obviamente el tema de que no sea un extractivismo salvaje, ¿no? Como es el capitalista, el neoliberal. Pero tenemos, o sea, Chile tiene las condiciones naturales y digamos, privilegiadas como para transformar su modelo de desarrollo y convertirlo en un modelo de desarrollo justo, igualitario y ¿cómo se llama? Digamos, con producción de energías alternativas muy fuerte. O sea, el litio, por ejemplo, muchos le llaman el petróleo del futuro, ¿no? Es decir, con el cobre, el litio, no sé, el sol que llega en el norte, el viento que hay, podemos desarrollar, o sea, podemos tener un modelo de desarrollo realmente sustentable, amigablemente ecológico y ser en ese sentido bastante vanguardia en ese sentido, una transformación hacia un modelo que es necesario porque a nivel mundial es tan necesario que si sigue el capitalismo como está, ya no solo el neoliberalismo, sino el capitalismo como sigue a este ritmo que sigue, a la humanidad en el planeta no le quedan 100 años más. O sea, no le quedan por el cambio climático que está haciendo, por el agotamiento, ¿no? De los bienes naturales que están ocurriendo, por esa explotación salvaje que hay. Entonces, creo que Allende mismo tenía esa visión misma. Él se centró mucho en el cobre, ¿no? En ese momento, todavía no se descubría el litio, en fin. Era que el cobre sea, pues, realmente nuestra catapulta hacia ser un país desarrollado y que tenga, además, pues, obviamente, el componente de la justicia social. El ejemplo reciente con el tema, por ejemplo, Bolivia, Evo Morales, o sea, comparemos el tratamiento que le daba, que el proyecto que tenía Evo Morales con las riquezas del litio que las que tiene Chile, ¿no? O sea, Chile las tiene las concesiones en manos de Ponce Lerou, cuñado o ex cuñado de Pinochet, que se las regaló, digamos, o sea, en un tema de traspaso de corrupción total, Soquimich. Y lo que hace es venderla a granel, así en bruto el litio, sin darle ningún tipo de valor agregado. En cambio, Bolivia, o sea, hizo los lazos con, creo que unas empresas alemanas, para decir, está bien, yo te vendo el litio, pero vamos a hacer las baterías aquí. Yo quiero que Bolivia fabrique las pilas, las baterías, la energía
que puede dar el litio como mineral, como batería, las creemos aquí. No queremos que ustedes se lo lleven y después nos vendan las baterías ya hechas. Queremos desarrollarlas. Y eso es claro, un salto en el modelo de desarrollo importantísimo, ¿no? O sea, que debe ser así. Y creo que, bueno, pues eso, esa era una de las ideas fundamentales de Allende, por eso la independencia económica, ¿no? La segunda independencia que llamaba Allende, o bueno, mucho, que es la independencia económica, la soberanía económica sobre nuestros recursos y sobre nuestras decisiones. Y por eso decía que cuando nacionalizó el cobre, su primer discurso dijo, este es el hito más importante en la historia de Chile después de la independencia nacional del Imperio Español. O sea, aquí iniciamos recién la independencia económica, segunda independencia para lograr una real soberanía nacional, porque ahora el coloniaje es económico. Entonces, en la medida que recuperemos nuestros recursos, ¿no? Y tengamos una soberanía, un control popular, nacional, en fin, público sobre nuestras riquezas, podremos darle, claro, un manejo mucho más racional, mucho más sustentable de ellas, hacia un modelo de desarrollo distinto, que no dependa justamente de su explotación indiscriminada, ¿no? A grandes rasgos creo que es eso. Lo demás es el agregado de la justicia social, de la repartición de toda esa riqueza, de que todos los recursos que de ahí se generen vayan a políticas públicas que obviamente benefician al conjunto, ¿no? De la sociedad, de crear una sociedad saludable, de darle educación, salud, verdadera educación, verdadera salud de calidad, cultura, en fin, para poder producir, o sea, para que nos convirtamos realmente en un pueblo, pues, saludable, ¿no? Una sociedad saludable y en libertad y en justicia social. Muy bien. No sé si más o menos, dándome esa vuelta, repito un poco lo que... Como son muchos temas, aquí entiendo que había una pregunta que como fue, no sé si la pudiste ver, que la quiero repetir porque queremos recoger también lo que las personas que están viéndonos, las preguntas. Aquí hay una pregunta, dice Pablo, la izquierda antineoliberal de Lorena Sangüesa se encuentra hoy dividida en dos grandes visiones, aquella centrada en la Convención Constitucional impuesta por el Partido del Orden Neoliberal y aquella otra concentrada en el desarrollo del poder territorial. ¿Qué le propondrías a estas izquierdas en la coyuntura? Se entiende que ambas, ¿qué le propondrías a estas izquierdas en la coyuntura? Pregunta Lorena Sangüesa. Bueno, o sea, las dos, claro, no hay contradicción, ¿no? Hay que buscar los puntos de unión, el desarrollo del trabajo territorial, que en cierta forma es también poder popular, ¿no? De organización y sí, digamos que una nueva forma u otra forma de llamarle poder popular a todo lo que es el trabajo territorial, el control territorial de los sectores, digamos, de los territorios, por llamarlo así. Es un ejercicio de organización y de poder popular y bueno, no contradice a las otras posturas, o sea, las otras visiones antineoliberales que se trabajan tal vez más a nivel de institucionalidad, ¿no? O que quieren hacer las transformaciones dentro del campo institucional, no simplemente acatando esas reglas del juego institucionales, sino tratar de justamente ampliarlas o ¿cómo se llama? Cambiarlas o transformarlas. Entonces, son cosas que son distintas formas tal vez de organización que van hacia un objetivo común, pero que no se contradicen, que tienen que dialogar para poder encontrarse y cada uno desde sus trincheras o desde sus formas de lucha y de organización vayamos avanzando. O sea, en ese sentido, creo que también dentro de la institucionalidad hay un papel que hacer y creo que Allende nos mostró eso también, ¿no? Viendo las condiciones, no es una fórmula universal. Allende leyó que la revolución se puede hacer dentro de esa institucionalidad y desde adentro irla ampliando, transformando. Por eso, o sea, fue transformando y democratizando cada vez más
las instituciones, ¿no? Entonces, eso dentro de la institucional se puede ir haciendo, que es una batalla tal vez más lenta, más burocrática, más difícil a veces, pero que si va de la mano de la otra, se avanza mucho más. Entonces, hay que buscar los encuentros, los puntos de diálogo en esas distintas formas de organización y de lucha hacia la transformación. Dentro de la institucionalidad es muy, muy, muy complejo. Yo vengo de Venezuela en los últimos años, ¿no? O sea, soy chileno, digamos, pero, digamos, los últimos años viví en Venezuela y claro, una de las cosas que se fue dando, el proceso venezolano que se fue dando cuenta, es que, claro, la transformación dentro de las reglas institucionales establecidas históricamente, dentro del Estado, en fin, es tremendamente difícil y lento, y lleno de trabas, ¿no? O sea, un Estado, cuando tú agarras el poder del Estado, un Estado que históricamente ha sido burocratizado, burocrático, digamos, o lleno de burocratismo, ¿no? Como se llama, lo mismo la burocracia que el burocratismo así como forma de perversa de la burocracia, de corrupción, de desidia, en fin, como eso, que es el Estado manejado históricamente por la burguesía, ¿no? Que ha sido controlado en favor de la burguesía, es hecho para beneficiar a la burguesía, como eso, cuando tú llegas ahí, como desde eso tú puedes irlo, realizar las transformaciones necesarias, revolucionarias, es tremendamente complejo. No es lo mismo, por ejemplo, con la Revolución Cubana, que llega y toma el poder total a través de una revolución armada, totalmente justificada ante una tiranía como la de Batista, pero llega y digamos que la transforma de golpe, ¿no? O sea, la administra de otra forma. O sea, en cambio, cuando es desde el punto de vista electoral, llegas al poder electoral y tienes que mantenerte en las estructuras de poder por la vía electoral, porque tú llegas y tienes que, como en Venezuela, que se hicieron constantemente elecciones para seguirse validando y para seguirse legitimando y para seguir haciendo las transformaciones. Todo eso te encuentras en la práctica, ¿no? Con muchísimas trabas. Por eso, por ejemplo, Chávez en un principio creó instituciones paralelas, ¿no? Las misiones. Entonces había una misión barrio adentro que era prácticamente un Ministerio de Salud paralelo, porque el Ministerio de Salud ya en su estructura era, digamos, demasiado pesado, demasiado lento, demasiado corrupto, que era muy difícil realmente que se ejecutaran eficientemente las políticas. Entonces, una institución paralela. Y así las misiones, muchas misiones eran instituciones paralelas que se creaban, pero que después con el tiempo se vio también que tendían a corromperse un poco como los estados, o sea, porque era por su función institucional, en fin, y ahí es cuando de repente él empieza viendo ese aprendizaje del andar, pues lanza el proyecto, por ejemplo, de las comunas, ¿no? De la organización. O sea, dijo, bueno, aquí lo que queda es darle el poder al pueblo, la transferencia del poder progresivamente hacia el pueblo y confiar en que el pueblo se organice y cree. Y ahí, bueno, es que nace como la idea de las comunas, que no es la comuna aquí de municipios, ¿no? Sino que son organizaciones territoriales de base que trascienden las fronteras de los municipios, de los estados, de las regiones. Solo depende de la gente organizada que se organice, sus fronteras. Y bueno, son formas de autogobierno comunal y como que hasta la creación de lo que llamamos el Estado comunal, ¿no? O sea, primero se van formando los consejos comunales, se van uniendo, forman comunas, formas de autogobierno territorial, con sus propios parlamentos, con sus propias formas de elección, con sus gobiernos autónomos, y eso, cuando se van uniendo unos con otros, digamos, por similitudes territoriales o de producción, ¿no? De las cosas que cada una produce, porque ese gobierno produce. La idea es que las comunas produzcan, ¿no? Y satisfagan sus necesidades. Se lleguen más hasta las ciudades comunales, que siguen ya en Venezuela ya después habían 2 o 3 ciudades comunales después de varios años de trabajo, hasta llegar, por ejemplo, ¿no? Que todavía falta mucho,
al Estado comunal, ¿no? Que suena contradictorio, ¿no? Pero desde abajo se va creando una estructura distinta. Él cuando creó esa idea o cuando la lanzó, la explicaba en el pueblo no era un aló presidente, era un aló teórico, ¿no? Pero una locución justamente a los movimientos de base, a lo que sería el poder popular organizado. Le citó una carta les leyó una carta de Prokopin a Lenin del año 21, donde le dice, critica a Kropotkin, a Lenin, le dicen cómo el Estado soviético se convirtió en los soviets, que eran justamente los soviets, eran organizaciones territoriales de base, de poder popular, campesinas, o en fin, los soviets se fueron burocratizando, más bien como el partido fue apropiándose de los soviets y fue quitándoles esa autonomía, esa organización, y se fue imponiendo el partido en ese momento, tal, y toda esa organización de base que venía desde abajo fue diluyéndose, ¿no? Fue siendo poco a poco cooptada. Y decía, eso no nos puede pasar ahora. Ustedes, le decía a él, siendo que él creó el Partido Socialista en Venezuela, decía, ustedes son el pueblo organizado, ustedes son el poder popular y no dejen que venga ningún alcalde, ningún gobernador, aunque sea del partido nuestro, a decirles que no. O sea, ustedes son la autoridad. Y ya tenía, claro, la ley que les daba esa transferencia de poder, de autonomía, de gobierno local, como para poder ejercer el ejercicio del poder comunal, del poder popular a través de las comunas, de la organización, ¿no? Entonces, o sea, como que la fórmula que encontró decía, es eso, al final es darle todas las posibilidades de transferencia de recursos y de poder a la sociedad, al pueblo organizado, y que ellos vean cómo hacen. Y es algo lo más democrático que puede haber, y lo más sabio también que puede haber a la vez. Entonces, bueno, bueno, antes que te vamos, quede una, Pablo. Terminar, lo vemos mejor. Sí. Está iluminado. Son fórmulas distintas, ¿no? O sea, cada país tiene sus fórmulas distintas. Allende, por eso dijo, Chile es una revolución con vino tinto y empanada, es distinta. Y fue distinta la revolución cubana, a pesar de que habían lazos de solidaridad, de apoyo mutuo, de cooperación. Pero cada país tiene sus formas distintas. ¿Cuál será la chilena? ¿Nuestra nueva revolución o nuestra transformación con vino tinto y empanada? Pues habrá que ver. Y es el pueblo, cada vez que tome cada vez más protagonismo, quien verá cómo es eso, cómo será. Bueno, muy bien. Buenísimo. Está claro, volviendo al tema constituyente, Pablo, para redondear un poco ya, porque tenemos que ir cerrando. Sí. Me quedó en la retina y en la mente algo muy importante que tú dijiste al principio. Lo más importante es lograr la unión de las listas. Estoy seguro que la derecha ha sido bastante más inteligente, porque tal como tú mismo dijiste, llevan una sola lista. Entonces, si esto puede llegar a ser un desastre si la gente no va a votar por esa decepción que tienen por este secuestro de los partidos políticos. Porque la derecha va a ir a votar, porque ellos defienden intereses. Pero el resto, esa es la gran disyuntiva. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, a esta altura, que no se logró, digamos, creo yo, que haberse logrado 3 listas. La de la derecha, que ya sabíamos que ellos iban a lanzar la suya propia, entre fascistas y menos fascistas. Y la otra es la lista, como decía, que entiendo también las dificultades que en tan poco tiempo, ¿no? Digamos de octubre hasta ahora, como para que se lograra una lista única de entre los movimientos sociales, o todo lo que surgió desde octubre y lo que venía anterior históricamente, de movilizaciones, con los partidos de esa izquierda neoliberal, digamos,
esa debe ser una sola lista. Entonces, esa lista más la de la unidad constituyente, creo que es el nuevo nombre de la concertación, esa y la de la derecha. Eso creo que hubiera sido lo ideal. No como unos dicen de que dos, la de la centro izquierda con la izquierda, que hubiera sido concertación y la izquierda más radical, o no radical, antineoliberal, o que realmente va por transformaciones profundas. Esa lista sola, o sea, no, creo que hubiera sido menos legítimo todavía, ¿no? Verse ahí. Pero no, ya que a esta altura no se logró crear esas tres listas únicas, antineoliberal, por decirle una definición, la social neoliberal, tendría que ser la concertación, y la de la derecha pura, no se logró. Esas tres listas, ¿cómo lo hacemos de aquí a las elecciones? Es difícil, ¿no? Unificar esas listas. Pero bueno, tal vez hacer diálogo, hacer en qué coincidimos. O sea, sí estamos compitiendo, entre comillas, compitiendo por un puesto, ¿no? En esta asamblea, pero eso no es lo importante, sino más bien es plantear una programática común. Por ejemplo, estamos pensando hacer una reunión con una persona, con la Lonco, que va por la lista del pueblo, del mismo territorio. O sea, seríamos, entre comillas, competidores, ¿no? Pero nos vamos a juntar porque en el fondo decimos, tenemos un proyecto común, estamos en el mismo lado. O sea, digamos, entonces creo que primeramente sería trabajar un poco, establecer esos diálogos donde hay coincidencias de transformación antineoliberal en fondo, para delinear programáticas comunes y ver desde ahí lo que lleguemos, el porcentaje que se llegue a la convención. Sí es importante, porque no es difícil que como se está de dispersión, se llegue a los 2/3 para poder ganar todo eso, pero digamos, poder transformar el modelo de fondo con 2/3, pero creo que se puede delinear un programa, como un programa constitucional y pensando más allá en esa misma unidad hacia la presidencial. Y bajo al menos lo que yo he escuchado de todas esas listas antineoliberales es que tiene que haber organización y movilización de calle acompañando todo el proceso constitucional. O sea, como dijo Tellier, que lo criticaron mucho, ¿no? De que tiene que ser la constitucional, la convención tendrá que ser rodeada por la movilización, como lo dijo en un sentido metafórico, o como sea que lo haya dicho, pero que le cayeron encima a todos, que iba a ser la presión. O sea, no, esa convención tiene que discutir jamás a espaldas del pueblo. Entonces, trata de discutir ahí, no sé, a cámara abierta, online, y si hay movilización para que se exija todo, o sea, es totalmente legítimo y totalmente democrático. Entonces, creo que muchos coincidimos en que debe ser así. Debe haber una movilización, no me refiero únicamente en la calle, ¿no? De que estar ahí y literalmente rodear el Congreso o el espacio donde se vaya a dar la discusión convencional, pero sí con una atención y con una mayor transparencia y presión, ¿sí? Presión, porque sin la presión no se logra nada, y no me refiero a la violencia, porque la aprobación de los 10% no vino con presión que ni siquiera era en la calle, porque había pandemia, pero sí había una opinión llamada opinión pública o un consenso que se sentía de que tenían que aprobarlo, porque si no morían políticamente. Entonces, ver cómo se impulsa eso, ¿no? Lineamientos comunes, programáticos, de constitucionales, y hacia un futuro gobierno también, y acompañado de la presión popular, en el fondo. Por eso creo que no le doy tanta como súper importancia a qué número de convencionales o constituyentes lleguemos a sacar para
para poder hacer los cambios. Creo que confío más en la presión popular y en la movilización y organización popular que es la que puede lograr que esas reglas del juego impuestas del acuerdo puedan ser reescritas o puedan ser sobrepasadas, ¿no? En el fondo, para democratizar más todo ese proceso constituyente, para que realmente se convierta en un proceso constituyente de verdad. Si hay una tarea desde el pueblo organizado, de la base de justamente participar, no me refiero a votar, pero sí participar, debatir, deliberar, para generar propuestas y que estas sean claras y llevadas ahí. Esto es lo que queremos. Y que luego, entonces, presionar para que la gente ahí escriba eso. Y si no, pues, estamos mal. Y hay problemas. No hay problema, pero, o sea, está claro que queremos nacionalizar el agua, ¿no? Pero ustedes no lo aprobaron. Pero todos sabemos que todo Chile, el 80% quiere nacionalizar el agua o recuperar el agua. Y ustedes no lo van a aprobar. Eso no lo vamos a permitir. Desde adentro, desde afuera. Así haya un tercio que bloquee la nacionalización del agua. O sea, no puede pasar de que no lo aprobó la Convención Constitucional, porque la derecha está con un tercio y lo bloqueó. No. Tenga lo que tenga que pasar, pero el agua, por lo menos el agua, vuelve a ser nacionalizada. No puede ser. Hay puntos cardinales, como las pensiones, el agua y eso, que no pueden seguir igual. Porque se sabe que las grandes mayorías tienen una opinión clara al respecto. Bueno, ya estamos llegando al final, ya llevamos una buena cantidad, se nos hizo corto conversando con Pablo. Yo creo que son muchos los temas que quedan, ¿no? Pero creo que para este primer diálogo del pueblo constituyente están puestos en la mesa y frente a las personas que nos están viendo por Pablo. Yo quería solamente poco compartir dos cosas. Yo creo que efectivamente, como has dicho, Pablo, lo más central es que tanto las asambleas constituyentes o populares, las asambleas, la deliberación del pueblo movilizado en reuniones, en trabajo, en propuestas, en movilizaciones en las calles, etcétera, sea permanentemente el eje principal de este proceso y no solo la elección misma o el día de la elección de las y los constituyentes. Eso es lo primero. Segundo, estas confluencias de contenidos que tú has planteado, neoliberales con las propuestas concretas. Un periodo constituyente es un periodo donde la gente es mejor que zozobre, como diríamos, a que falte, como decíamos siempre. Es decir, que surjan mil ideas, que haya incluso democratitis. Hay gente que dice, no, esto es de expertos. Esto no es de expertos. También hay una presencia de profesionales, de constitucionalistas, pero los que tienen que hablar son las y los ciudadanos. Y lo más relevante, yo creo que eso es probablemente, tú has señalado a lo largo de esta experiencia, incluso al contarnos la experiencia de Venezuela, que es un proceso que te ha tocado vivir, que cómo es de dinámico, ¿no? Los cambios y las posibilidades cuando es el pueblo el que va tomando y va exigiendo y va corriendo los cercos o cambiándolos completamente, de la política, de la cultura, de la economía, con todas las dificultades, pero salimos adelante. Y yo creo que esto es lo más importante, y es que ojalá seamos candidatas y candidatos, a propósito de este programa, permanente a la Asamblea Constituyente. Mira lo que digo, que al mismo tiempo de que apoyemos candidatos y candidatos a la Convención Constitucional, en el sentido de que todos nos sintamos de que es nuestro problema, de que es nuestro desafío colectivo como pueblo el escribir una constitución que sea de verdad representativa en las grandes mayorías del pueblo trabajador. Y creo que esto es lo más relevante. Yo me voy a quedar aquí agradeciéndote, Pablo, esta posibilidad. Tú que eres candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10, que es grande, son muchas comunas, ¿cierto? ¿Cuántas comunas son? Porque estamos hablando aquí de La Granja, Ñuñoa, por nombrar algunas, ¿no? Providencia, Santiago Centro, ¿no? En fin,
Estamos hablando de hacer una campaña para generar ideas que en muy poco tiempo, en medio del COVID y con todo lo que tú señalabas, mismo dijiste, acá se mete mucho miedo, además de las dificultades reales de tomar las precauciones frente a la pandemia, por supuesto, pero vamos a estar en un periodo complejo. Bueno, y yo te quería agradecer esta posibilidad de conversar contigo. Creo que no va a ser la primera, vamos a tratar de seguir conversando ya, ¿no? Contigo, con los compañeros y compañeras de la propia lista, con otras también en una perspectiva antineoliberal, y probablemente tengamos la posibilidad, a propósito que tú hablabas de Allende, ¿no? En tu propia reflexión, en tu experiencia, de tu abuelo y también del allendismo en el sentido popular más profundo, de hacer algo muy importante. Ojalá tú puedas ser uno de los que escribe el preámbulo de la Constitución, además de la Constitución, junto a otras convencionales, y estoy convencido que sería una gran justicia o reconciliación con nuestra propia historia si el preámbulo de la nueva Constitución pudiera tener ni más ni menos algo que para mí es muy relevante, y creo que colectivamente, que es la frase que dijera Salvador Allende momentos antes de morir, y que resume una cuestión central que estamos tratando de recuperar. Y con esto me despido, Pablo, agradeciéndolo. En el preámbulo de la Constitución pudiéramos escribir: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y creo que si logramos que el pueblo la escriba, con gente como tú, con gente que tiene experiencias, propuestas, historias de distintas generaciones, que es parte de este pueblo, vamos a haber dado un gran paso en esta pelea en nuestro país. Así que te agradezco, yo me despido. Ahora dejo a Claudio y a María Cecilia antes de escucharte finalmente en este primer programa. Gracias. Gracias, Esteban. Sí, nosotros muy agradecidos de ti, Pablo. Ha sido muy grato escucharte. Y otra de las cosas que yo agregaría también de esta nueva participación es dos cosas. Un plebiscito para las cosas que son muy importantes y que le afectan a todo el pueblo, y que es el pueblo chileno el que tiene que decidir a través de un plebiscito, y que debiera estar en la Constitución. Y un mandato revocatorio, cuando aquellos que no están cumpliendo lo que la gente les mandató para hacer puedan ser sacados por el mismo pueblo. Y creo que eso es muy básico para crear una verdadera democracia, donde la gente tenga voz y voto. Eso. Sí, yo, bueno, me sumo a lo dicho por Esteban y Cecilia, y te agradecemos mucho tu participación, Pablo, y sería muy importante en una próxima oportunidad conversar algo así que dejamos entrever con todas las cosas que se dijeron en el micrófono, de hacer una especie de anteproyecto de programa basado en la Constitución que había proyectado Salvador Allende y en el programa de gobierno de Salvador Allende. Podemos hacer un anteproyecto para que la gente sepa de qué se trata, que no es una cosa que está en la nebulosa, que no existe, sino que es concreto. Hacer algo concreto y conversar sobre cosas concretas. Sí. Creo que sería interesante para todos. Bueno, parece que esta vez nuestro invitado, ahí está, te escuchamos. El invitado se quedó congelado. Pero estamos con un audio de Pablo para que cierre, para que dirija la última palabra. Sí. ¿Pablo? Por supuesto. Ahí está Pablo, pero parece que tenemos dificultades. Parece que está congelado. Con la imagen, pero con el audio. Pablo se pegó, dice. Sí, se pegó, dice de producción. Bueno, entonces nos despedimos. Pablo es muy activo, entonces es solo la imagen que se pegó, porque sé que va a seguir adelante, ¿no?, en este proceso. Así que nos despedimos y agradecemos a Pablo en presencia en este primer programa, Diálogos del Pueblo Constituyente. Gracias, Claudio. Gracias, María. Para la próxima. Gracias. Ahí está, veremos, ¿no? Mira, ahí está entrando. Pablo, tus palabras finales. Lo que pasa es que para poder leer lo que les quería leer, que es algo muy cortito, tengo que cambiar la pantalla y ahí queda la imagen, pero se escucha el audio. A ver si funciona. A ver si
A ver si adivinan de quiénes son estas palabras. Por favor. Dice, nada es tan conforme con las leyes doctrinarias, con las doctrinas populares, como el de consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se funden los estados. Pero, ¿se pegó ahí o no? ¿De nuevo? ¿O estamos escuchando? Sí. No, se pegó otra vez. Ahí Y por está entrando. consiguiente- A ver. Le vamos a pedir que vuelva. ¿Se escucha o no? Sí, ahora sí. Ahora Entonces, léela así nomás. Porque eso, por favor. Vuelve a leerla así, por favor, Pablo. Ya, voy a ir más lento. Dice, nada es tan conforme como las doctrinas, con las doctrinas populares, como el de consultar. Bueno, lamentablemente tiene algún problema técnico, Pablo, así que Este no se quedó pegado. vamos Ya, a bueno, quedar Ya, ahora sí. lo vemos. Ahora La tercera es la Lo voy a vencida. copiar. Hagámoslo. se pega el internet de Pablo. Sí. ¿ya? Ya, miren, se lo voy a mandar por chat y a ver si ustedes lo pueden leer ahí, por el chat interno del WhatsApp. Ok, a ver. O sea, Ya, perfecto. Mándalo. Y Ya. Ahí ok. está. Pero no digan de quién es. Léelo. Ajá, ¿Quién esa lo es lee? una ¿Quién lo parte. lee? No. María Cecilia. ¿Ah? Nada es tan conforme con las doctrinas populares como el de consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los estados, las leyes fundamentales y el magistrado supremo. Todos los particulares están sujetos al error o a la seducción, pero no así el pueblo, que posee en grado inminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. De este modo, su juicio es puro, su voluntad es fuerte y por consiguiente nadie puede corromperlo, ni menos hasta ahí. ¿Falta algo? Hasta ahí. Ahí va la otra parte. Ahí va la Espérate, sí, ahí va la otra parte. Nadie puede corromperlo. Ya le voy. Espérese. Ya. Ni menos intimidarlo. Sigue. Ni Perfecto. menos bien, ahí lo intimidar. bien, perfecto. Exacto. Ni menos intimidarlo. Ni menos Sigue intimidar. ahí. Yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones y por eso es que siempre he... Y hasta ahí quedó. Ahí falta otra. Preferido. Sí, ya termina. Es que no se copia todo ahí. Y por eso siempre he preferido las suyas a la de los sabios, a la de los expertos llamados ahora. ¿Entiendes? Muy bien, díganos entonces quién es y cierre usted, Pablo, este programa. Bueno, esas palabras son de 1800 y tanto del padre de la patria grande, de Simón Bolívar, que Allende lo tenía en su oficina, en su escritorio atrás, como la figura central, en su oficina, en la moneda, tenía atrás a Simón Bolívar como su principal inspiración, ¿no? Entonces me parece así tan sensato, tan puro decir eso, ¿no? O sea, creo más en ¿cómo decir? Los particulares están sujetos, o sea, todos nosotros, incluso él, a error, a seducción, pero no así el pueblo, que posee en grado inminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. Su juicio es puro, ¿no? Y nadie puede corromperlo, ni menos intimidarlo. Por eso tengo pruebas irrefutables del tino del pueblo en las grandes resoluciones, y por eso es que siempre he confiado en su tino más que en el de los sabios. Muy Ya. Buenísimo. Bueno, bonito. Eso es Muy bueno. esa es la verdadera democracia, creo yo. Preguntarle al pueblo en masa sobre los puntos cardinales o capitales de lo que se debe hacer en el país. Extraordinario, Exactamente. realmente Muy extraordinario. bueno. bueno. Muchas gracias.
Y nos despedimos. Muchas Entonces, gracias. el diálogo Chao. del pueblo Muchas gracias a ustedes. constituyente con Pablo Sepúlveda Allende, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes. Pablo. Gracias. Nos vemos la Gracias. próxima. Sí, hasta pronto. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos entonces.